Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. ¿Alguna vez se han preguntado por qué parece que la economía nacional, la economía regional, es extremadamente complicada, como que está hecha de esta manera de complicación, a este nivel de complicación, a propósito? ¿Alguna vez se han juntado con algunos amigos y han preguntado, hablado entre ustedes, y alguien ha dicho, bueno, creo que para solucionar este problema solamente tendríamos que hacer esto? Y todos los escuchan y están de acuerdo y dicen, caramba, suena bastante sencillo, ¿por qué no se hace? Y uno se da la vuelta y mira para el sistema político del país, y por sistema político quiero decir como el sistema jurídico y el sistema parlamentario que existe en el país, el que permite pasar las leyes, y se encuentra que está extremadamente sobrecomplicado. Asimismo, uno repasa las últimas 2 o 3 décadas en el sistema educativo y se da cuenta de que cada 10 años, cada 5 años, cambian cosas dentro del sistema educativo, y sin embargo hacemos una vista de pájaro al panorama educativo y no vemos que las cosas mejoren. Al contrario, nos encontramos con más recortes que son motivados por esa economía complicada y que son aprobados por esos políticos dentro de una maquinaria complicada, que acaban produciendo un sistema educativo complicado pero que no mejorado. El sistema laboral, el engranaje laboral de un país también se sobrecomplica. Las defensas sociales, como digamos la salud pública, los seguros de desempleo, el sistema de taxaciones, todo se sobrecomplica y uno dice, caramba, por lo que me cuentan tiene que ser así para que funcione bien. Si no lo hacen de la manera en que lo están haciendo, nada funcionaría. Bien, eso es una falacia. Y de esa falacia y muchas más es de lo que vamos a hablar en este podcast. Porque parece ser que mientras los que están en el poder juegan al ajedrez con nuestras vidas, nosotros, el pueblo, la masa llana, creemos que nos defendemos de ellos jugando a las damas. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Esto es un podcast, por tanto es indiferido. Bienvenidos amigos, un día más a Clave 45. Gracias por estar ahí. Sabemos que su tiempo es muy valioso y yo les saludo con mi máximo respeto y mi máximo agradecimiento, su compañero de viaje durante estos minutos, Gerald Dean. Para nuestros escuchas nuevos, para nuestros oyentes nuevos, comentaremos que este es un podcast que se emite los martes en la madrugada de la hora española. Aparece en iVoox y nos enfocamos principalmente en temas de misterio y conspiración. Y hoy vamos a tener un poco de los dos. El formato del programa es esta breve introducción que estoy haciendo ahora mismo, donde también daré las vías de contacto, y después pasaremos a una sección que a lo mejor tendrá o a lo mejor no tendrá noticias. Y acto seguido pasarán la parte bien densa del programa, que se titula Buscando Claves, donde haremos algo así como un análisis monográfico, monotemático, sobre el tema a tratar de hoy, que es el poder usando tácticas extrañas y sobrecomplicadas, mientras nosotros dejamos que ellos jueguen sus juegos, nosotros, el pueblo llano. Y cuando acabe ese monográfico daremos unas cuantas recomendaciones sobre cosas que escuchar, revistas que leer, libros que sacar y repasar, que se llama Misterio Recomendado. Y después ya entramos en la recta final del programa con la sección que más me encanta, que es la de contactados, donde leeremos algunos de los contactos que hemos recibido y también haremos algún comentario. Como siempre diremos que esto es un podcast sin ánimo remunerativo y sin ánimo de lucro ninguno. Está hecho solamente por el amor a la divulgación. Pero si quieren mostrar su apreciación, si les gustó el show, pues dennos al pulgar ese para arriba que está en iVoox, o mejor aún, por favor, suscríbanse al podcast. Vayan a iVoox en la sección del canal de Clave 45 y ahí habrá un botón de suscripción. También tenemos otras vías de contacto. Por ejemplo, nuestro correo electrónico es laclave45
mail.com. Siempre que decimos 45 lo decimos en numeral. Por ejemplo, el email, la clave 45@mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com, donde solemos poner un enlace al podcast que hicimos hoy. También tenemos algunas noticias destacadas. Estamos en Google Plus, nos pueden encontrar por podclave45@gmail.com o búsquennos por podclave45. Estamos también en YouTube, amigos. Busquen por clave45. En Twitter estamos en @laclave45 y hacemos seguimiento recíproco siempre y cuando ustedes no sean unos descarados agentes de marketing que estén buscando nada más que publicidad. También tenemos una página bastante activa en Facebook, así que búsquenos en Facebook y en la página clave4545. Y esas son nuestras vías de contacto. Hoy tenemos un programa bastante espeso, bastante denso y, amigos, va a cubrir un montón de tramas, un montón de aspectos de la vida social. Y vamos a entrelazarlo, como habíamos prometido, con el podcast anterior, el que hicimos sobre Yahvé, ese psicópata, porque es parte de nuestra sociedad, de aquellos barros, estos lodos, de aquel pasado llegó este presente. Así que si no lo han oído, le aconsejo que antes de empezar por se vayan a la página de iVoox en Clave 45 y lo escuchen. Es el programa número 31, titulado Yahvé, el perfil de un dios psicópata. Y así quizás tendrá un poco más de contexto para lo que va a venir a continuación, que es un manual de cómo permitir que los psicópatas en nuestra sociedad alcancen el poder y nos traten como a ganado al resto de nosotros. Bien, amigos, sin más dilataciones, comenzamos ya la parte más interesante del programa. Hoy en Buscando Claves, el poder juega al ajedrez, nosotros a las damas. En el programa anterior, en el episodio 31, tratamos en profundidad el perfil psicopático o sociopático de la deidad Yahvé del Antiguo Testamento. Dimos un montón de puntos de referencia que aparecían dentro de los libros del Antiguo Testamento, donde mostraban el carácter sociopático, donde uno no es capaz de saber cuándo está haciendo bien y cuándo está haciendo mal, y Yahvé parecía, por lo que había sido escrito en los Antiguos Testamentos, que trataba a sus súbditos con el más profundo y abyecto terror, que los infundía de terror. Terror en la medida del día. Comenté después de que esto estaba hilvanado con el episodio siguiente, el cual es este que estamos ahora produciendo y que ustedes están oyendo. Y dábamos algunas claves indicando que la sociedad que apareció durante el cristianismo y después del cristianismo, o sea, el considerado el año cero, debía muchísimos de su fundamentación de poder a la figura de Yahvé. Ni que decir tiene que la casta sacerdotal, que en la cultura judía anticristiana era casi jueces y señores, pues durante la época postcristiana, después de Cristo, pues pasan a jugar un papel importantísimo. De hecho, el reino de Roma, allá por el año 300, adopta el cristianismo como su religión única, y olvídense que de ahí abajo, pues de ahí en adelante es cuesta abajo y sin frenos. Como comenté, aparecían las monarquías absolutistas, que habían sido, donde el rey había sido proclamado rey por gracia de Dios, y el sacerdote o el papa o el que fuera el representante de Dios de turno, pues así lo alegaba y atestaba. Y hoy en día muchos de nuestros cuerpos de gobierno en muchos países, no solamente en España ni en Estados Unidos, muchas de las formas de gobernar son casi de manera, casi de manera absolutista. Quiere decir que la persona tiene que pasar por unas reglas para llegar al punto que quiere emprender, pero una vez que llega, pues apenas hay recursos para la población a la que esa persona supuestamente está sirviendo pueda contestar, pueda negarse, pueda bajarlos de esa posición. Es dificilísimo. Por tanto,
en esos puestos, esas personas a las que ascienden gracias al consentimiento del pueblo, se convierten en pequeños monarcas dentro del entorno que ellos están mandando y estipulando. Pequeños monarcas absolutistas, pequeños llaves. Y aquí viene una correlación en el campo del misterio y de la conspiración que poca gente parece hilvanar correctamente. Este tema es el hecho de que las cosas no han llegado a este punto por meras casualidades del destino. Las cosas han sido encauzadas a este punto por gente que juega un tipo de juego determinado. Y así es como se llega hasta aquí. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y van a ser unas cuantas pautas que van a seguir apareciendo constantemente cuando hablamos de cualquier tema de conspiración y cuando hablamos de muchísimos temas de misterio. En este podcast, por ejemplo, va a haber unas ciertas claves, unas pautas acerca de cómo el fenómeno ufológico, al pasar a través de filtros gubernamentales, acaba adquiriendo tintes conspirativos, y va a haber una pequeña explicación aquí de por qué. Vamos a entender por qué hay tanta voluntad política para llegar a emprender un cambio definitivo, por qué hay ciertos estamentos culturales, sociológicos que son de la manera en que son, aunque son incomprensibles, etcétera, etcétera. O sea, que aunque una vez más admito de que no soy muy bueno poniendo títulos, este podcast es muy denso y va a ser muy central a todo el tema de Clave 45. Comencemos haciendo un ejercicio abstracto, un ejercicio de imaginación. Separemos al mundo en dos clases de personas. Ya sé que cualquiera puede argumentar que hay muchos más tipos de personas y que hay muchas más categorizaciones y que hay muchas más personalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente para llevar a cabo este ejercicio abstracto, elijamos dos categorías de personas. Seamos binarios por un momento, una cosa que yo soy muy contrario, pero repito, es un ejercicio de abstracción. Por un lado está la gente corriente. ¿Quién es la gente corriente? Bueno, la gente corriente somos ustedes, yo, el vecino. Somos la gente que tiene que pagar un piso, que tiene que ir al trabajo. Tenemos hipotecas, obligaciones, tenemos deudas, tenemos tarjetas de crédito, tenemos móvil, etcétera. Dentro de esta gente corriente también voy a incluir a la gente que tiene una casa de verano. Voy a incluir a la gente que a lo mejor tiene un trabajo extra. Voy a incluir a la gente que incluso puede que tenga un barquito. Voy a incluir a la gente que a lo mejor hasta tiene un deportivo. Incluso voy a atreverme a incluir algún que otro ejecutivo. Ustedes me dirán, caramba, eso no es tan corriente. Bien, denme un segundo. Denme un poquito de crédito aquí para desplayarme. La otra parte de esta moneda binaria, la cruz de esta cara, va a ser ese menos del 1%, va a ser el 0.1%. ¿Y quiénes son esa gente? Bien, esa gente son gente que nunca toma ni un tren, ni un auto, ni un avión, ni un coche. Ellos son dueños de su propio medio de transporte intercontinental, ya sean yates privados, ya sean aviones privados. Ellos también son dueños de alguna isla. Este 0.1% son gente que entre sus acciones, entre sus cuentas bancarias, entre sus divisas dentro de paraísos fiscales, entre todas las inversiones que tienen dispersadas por el mundo, podrían saldar a lo mejor la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional un continente. No dije un país, señores, dije un continente. ¿Entienden ahora de lo que estoy separando? Ustedes tienen envidia de su jefe, que su jefe tiene un deportivo y ha podido ponerse extensiones en el pelo para ocultar la calvicie que tiene, algo que usted quizá no se puede permitir, y piensa que él es un chupatintas. Puede que tenga usted toda la razón del mundo, él es un chupóptero, ¿no? Le está besando el culo a su propio jefe. Muy bien, pero ese no es el 0.1%. Dentro de este ejercicio que estamos haciendo, él pertenece también a la mayoría, como usted y como yo. Hay una gente por ahí que ha hecho su fortuna de maneras diferentes a nosotros. Por ejemplo, nos encontramos con la familia Rockefeller, que empezaron a ser unos magnates del petróleo, y ahora, en aras del siglo XXI, entrando el 2010, han comenzado a diversificarse y a salirse del petróleo.
Esto va a ser tema de otro podcast, la familia Rockefeller y lo que están haciendo últimamente. Pero ya no son los magnates que eran del petróleo, y de hecho el hombre que hizo su cartel petrolífero pues ya murió, y ahora quedan sus descendientes, y sus descendientes están viviendo de las rentas de ese magnate que murió. Y ellos tampoco son tan idiotas, ellos están usando la herencia que les produjo el magnate para seguir a cabo los planes que tenían el magnate. Otra persona, otro apellido, que todo el mundo conoce dentro del ámbito de la conspiración, y si no, pues me alegro de que sea aquí la primera vez que usted lo oye, son los Rothschild. Y los Rothschild es una familia banquera que por allá, por el 1800, empezó a hacer unos movimientos muy astutos y a encontrarse siempre en el momento oportuno, en el sitio oportuno, para ejercer influencia política a través de la economía e implementar sistemas de bancos centrales por toda Europa y Estados Unidos de América y Sudamérica también. Otros nombres que hay por ahí, pues mira, tienen los DuPont, tienen los Warburg. Hay unos cuantos nombres, más o menos diría entre 13 y 25 nombres que constituyen este 0.1%. Y estos nombres que he mencionado pues son tan inmensamente ricos, tienen tal cantidad de recursos que no viven ni les preocupa, o sea, no viven como usted y como yo, no les preocupa las mismas cosas que usted y que a mí, y por eso son el 0.1%, porque tienen una vida completamente alienígena de usted y de mí. Hace poco el señor Bill Gates entró en este grupo, y digo hace poco como hace una década o dos, entró en este grupo gracias a su compañía, a Microsoft. Obviamente, el señor Bill Gates también tiene una historia muy curiosa. Verán, toda esta gente, al llegar a este punto de riqueza, donde, repito, no les hace falta tomar el tren, ni el metro, no les hace falta tampoco alquilar un coche. Ellos tienen aviones privados, a veces tienen heliopuertos, tienen pistas de despegue de helicópteros, tienen gente que les tramita los permisos para salir en helicóptero de un punto a otro, tienen gente que le tramita el salir en avión de un punto a otro, en jets privados, claro. Esta gente se puede permitir el hecho de sentarse y hablar de qué van a hacer con esta riqueza acumulada. Y aquí viene ahora el meollo de la cuestión. Empiezan a aparecer unos ideas, unos argumentos acerca de cómo utilizar su dinero que son diferentes a usted y a mí. Repito, usted en su trabajito de oficinista está envidiando a su jefe que tiene un deportivo y una casa de verano, ¿no? Intenta, quizás sea honestamente, quizás no tan honestamente, escalar y a lo mejor sacar el puesto a él, para usted obtener esos beneficios, ¿verdad? Entonces aparece lo de siempre, la competencia en el mercado laboral. A estos niveles del 0.1%, no se compite. No se compite a no ser que la ley de la selva, donde alguien ha caído y está mal herido, entonces los otros lo descarnan como alimañas. Pero no se compite, no se atacan entre ellos. No, el señor Bill Gates no intenta sacarle las acciones de petróleo a los Rockefellers. Los Rockefellers no intentan meterse dentro del banco central que tienen los Rothschild. Los Rothschild no intentan meterse dentro de Monsanto y fastidiarle las cosas químicas a los DuPont. No, se complementan. Ellos saben que son los que están arriba. Y ellos saben que si hubiese un argumento, una trifulca, un motivo de discordia, sería fatal para todos ellos. Porque sería algo similar, le estoy haciendo una metáfora, a una guerra nuclear, donde no ganaría nadie. Bueno, en este caso no ganaría nadie de ellos. Desde 1700, quizás antes, pero desde 1700, cuando los banqueros y la gente que encargaba de la moneda empezó a darse cuenta de que la nobleza y los sistemas de gobierno comenzaban a depender de la banca, porque antes también dependía de la banca, pero era diferente. Me refiero, por ejemplo, a los templarios, donde la mitad de Europa le pidió préstamos, pero después un rey francés dijo: yo no lo quiero pagar, y va y se agarra a un papa que los descomulga y se queda con todo lo que esos templarios tenían. Pues tremenda lección para la gente de banca, a tener ojito con lo que hacían. Y así se mantienen por 500 años, hasta que llega 1700 más o menos. Y
Entonces la nobleza empieza a estar mucho más dependiente ya de lo que es los intereses bancarios. Y la banca, el mercantilismo, empieza a imponer sus condiciones. Comienzan a darse cuenta de que pueden financiar campañas. Llega la democracia, ciertas democracias, ¿no? Como por ejemplo la República Francesa, después la República Americana, los años 1700. Y entonces llegan los 1800, cuando aparecen las máquinas de vapor, empieza a haber más comunicaciones entre continentes y los magnates de ese momento, que estaban metidos dentro de las industrias, empiezan a darse cuenta de que financiando campañas electorales, financiando reyes, financiando gente de la nobleza, pues a cambio consigue favores. La gente de la nobleza se da cuenta de que ayudando a estos magnates las cosas van mejor para todo el mundo. De aquella, la nobleza se podía decir que formaban parte de este 0.1%. Eventualmente, los capitanes de la industria, la gente que tiene el dinero, se encarga, a mitad de 1800 en adelante, de sacar a la nobleza y a los políticos de este gremio del 0.1%. Recuerden, esto se hace siempre paulatinamente. Ahora, ustedes me dirán, ya estás conspirando, estás siendo conspiranoico, etcétera, estás hablando basura. Pues no, señores. Verán, los bancos centrales que los Rothschild empiezan a implementar se expanden de una manera bastante segura, lenta, pero segura. Y se van introduciendo en todos los continentes y en todos los países, poco a poco. No importa hacerlo con prisa, importa hacerlo bien. Y ustedes dicen, bueno, pero en 1800 y 1900 empezaron a implementar leyes antimonopolistas. Cierto. De hecho, las leyes antimonopolistas que se implementaron fueron cuando ocurrió un cruce de caminos extraño. Cuando los capitanes estos de la industria, los archimillonarios, no habían todavía comprado ni metido sus manos en todos los aspectos de la política. Y quedaban todavía algunos aspectos que no eran comprados por la banca. Y sí, se pasaron leyes antimonopolistas. Viene a la mente el Glass-Steagall, que se pasó en Estados Unidos de América. También las leyes que se llamaban anti-muckraking, que eran para disolver el cartel que tenía el señor Rockefeller. Y ojo, estas cosas ocurren. Pero no ocurren tampoco ni de una manera punitiva, ni de una manera retroactiva. Es como un compromiso que se hacen, porque ojo, tú puedes intentar arreglar algo dentro del sistema, pero es dificilísimo castigar a la mano que te está dando de comer. Y estoy hablando de... es difícil para los políticos pasar jurisdicción que castiga, a pesar de que los industrialistas hayan obrado antiéticamente o amoralmente, es dificilísimo castigarlos y nunca se les ve que los castiguen. Siempre que los restringen, que les ponen unas nuevas normas, unas nuevas reglas. Aquí venimos a las primeras partes de todo este podcast, que es que una vez hecha la regla, la gente que es esta del 0,1% enseguida encuentra la manera de saltársela. Porque ellos son un tipo de sociópatas, de antihumanistas, antigregarismo, son un hiperindividualismo en el que se creen, tienen un egocentrismo tan inmenso que creen que ellos son pequeños llaves. Esta es la parte tan importante de la ley. La ley se escribe, la ley se tiene que pasar, la ley se tiene que aprobar, la ley se tiene que implementar, pero para eso está escrita, para eso está pasada, para eso está escrita con puntos y señales, porque lo que no está escrito, el resto es legal. Lo que no está puesto en papel, pues se puede pasar por lo que ha quedado sin escribir. En Estados Unidos de América hay un punto que se le llama el espíritu de la ley, y alguna vez algún juez ha intentado atacar a alguien diciéndole que a pesar de que no había hecho nada ilegal, se había quebrantado el espíritu de la ley por la cual había sido escrita. Pero cuando se trata de estos grandes industrialistas, esta gente que mueve tanto dinero, no encontramos figuras recientes que se atrevan a meterse con ellos. Por tanto, repito, sí, se establecen leyes anticartel, se establecen antimonopolistas, pero no afectan tan directamente a la gente, no arruinan a estos banqueros a estos industriales que habían hecho las cosas de una manera tan antiética. No hay sistema punitivo.
En los últimos 50 años se comienza a hablar de términos como Illuminatis, como reptilianos, como Anunnakis, para referirse a este 0.1%. Entramos en otro factor de esta historia, la desinformación. Como he dicho ya miles de veces en este programa, ustedes son libres de creer lo que quieran. No hace falta que yo lo diga. ¿Cómo yo puedo decidir creer que mi perro es mi Dios y mi Señor y mi Salvador? Y mi vecino puede decidir creer que los dioses que han creado el universo habitan en la farola que ilumina la calle de su barrio. ¿Por creer? Hay un viejo dicho que dice que las creencias son como culos. Cada uno tiene una, y no todo lo que sale de ellos huele bien. Esto también se aplica a las opiniones. Y, últimamente, en los últimos 50 años, los que han estado en el poder, este 0,1%, les ha interesado mucho promulgar esta libertad de creencias y establecer casi una retórica popular donde la creencia casi sea igual a una verdad. Veamos, déjenme explicar una cosa en detalle que no haría falta que lo explicara, pero estoy seguro de que vendrá bien. El hecho de que usted tenga una creencia y que cualquier persona se la deba de respetar, y respetar quiere decir dejar que usted la tenga y allá usted. Yo tengo todo el derecho del mundo a reírme de lo que usted cree, porque yo también soy libre de encontrar cosas jocosas e irrisorias que me parezcan estúpidas. Usted tiene derecho a ofenderse y yo tengo derecho a sensibilizarme con usted o a no sensibilizarme con su ofensa. Por eso somos libres. Lo que usted no tiene derecho es a agredirme o a irrumpir en mi libertad, y yo no tengo derecho tampoco a prohibirle y a irrumpir dentro de su libertad de creer lo que quiera creer. Pero lo que sí puedo hacer es demostrar que su creencia pues es falsa o que no está basada en realidad. Usted tiene derecho a decir no me importa, porque es mi creencia y yo prefiero creer en ello. Y vamos, yo no puedo hacer otra cosa más que decir sí, claro, es cierto, aunque es falso, usted quiere creer, vaya con Dios, vaya usted. Pero sin embargo, dentro de la retórica social se nos ha dirigido en los últimos, digamos, 50, 40 años, aparece esta falsa equivalencia de que sus creencias son casi tan válidas como una verdad demostrable. Eso no es cierto, amigo. Ya sé que le gustaría a usted creerlo, pero eso no es cierto. Y la gente que le gustaría creer que es así, pueden hacerlo, pero eso no lo hace verdad, ni lo hace verdadero. Lo hace creído por usted. Como tiene usted el derecho a pensar que no tiene cerebro y que todos sus pensamientos le surgen por un órgano oculto que existe en su ano. Si quiere creerlo, puede creer. Por eso cada uno puede creer lo que quiera, pero el creerlo no lo hace verdad. El creerlo no lo hace ley universal. El creerlo no lo hace evidente para todos. Esa es su creencia. Este 1% del que estoy hablando usan un montón de artificios, de contracciones, de dispositivos para manipular la sociedad en la que viven, para que las cosas sigan yendo en su beneficio. Por ejemplo, hemos hablado de la manipulación de leyes. Al decir que pasas una ley para impedir algo, pero ellos encuentran 56 acciones que no han sido reguladas y que acaban siendo legales. Antes había una separación de las finanzas dentro de las campañas electorales en Estados Unidos de América. No sé cómo será en España, pero en Estados Unidos de América hasta hace como 10 años o así había un límite que se podía donar a un candidato para presidente. Ese límite no cambió, pero ¿qué hicieron? Y crearon un dispositivo para hacer cantidad ilimitada de donaciones a un partido, y además las hicieron anónimas. ¿Ven? Se aseguraron ahora de pasar una ley que permitiera hacer lo que ellos querían hacer sin abolir la ley anterior. La ley anterior sigue ahí. Cambiaron de nombre a este nuevo artífice y lo llamaron Super PACs y PACs. Y así es la mayor parte de nuestra historia social en los últimos 100 años. ¿Por qué? Bueno, este 1% nos mira a ese 99.9% y nos ve como una masa bastante descerebrada,
bastante ignorante, se deja llevar por instintos muy básicos, y esta misma masa quiere ser dirigida hacia un punto mejor. Curiosamente, ellos creen que ellos están exentos de esta dirección porque ellos se ven a sí mismos como los dirigentes, se ven a sí mismos como los líderes, se ven a sí mismos como los llaves, y, y nos van a dirigir, nos quieren dirigir en su mente, piensan que ellos son las personas apropiadas para indicarnos el camino a seguir. ¿Qué han hecho este 0.1%? Bien, se han ganado la banca, y desde la banca, desde la economía, han entrado a los aspectos físicos de la economía, quiero decir, a los aspectos de la producción, han influido en las bolsas de valores, han influido en el sistema político, lo han modificado a su antojo, tomándose su tiempo. Y después han también comprado los medios de comunicación. De ahí ya se siguieron extendiendo para manipular aspectos de la cultura. También han influido en los beneficios sociales que tenemos, como por ejemplo hablemos de seguridad social, hablemos de sanidad pública, hablemos de educación pública. Y así poco a poco, llegado en el año 2016, este 0.1% de gente no rige, no manda, no ordena nada dentro ni de ningún país ni de ninguna economía mundial. Como digo, no rige, pero sí dirige. Apunta, habla con los políticos y le dice: ¿por qué no te vas por este camino que me harías más feliz a mí? Y si yo soy feliz, tu campaña será más producente. Recuerden que nos ven como una masa ingente de recursos perdidos. Nos ven como unos desperdiciadores. Por tanto, esta dualidad que ellos implementan, nosotros, 0.1%, contra vosotros, que sois el 99.9%, es una manera también de demonizarnos. Dentro de su ya poca existente conciencia, pues aún así se quedan aún más claros y más limpios. Somos los malos de la película. Somos los que, si nos dejaran sueltos, haríamos una desgracia y pondríamos el mundo patas arriba. Ven por dónde van los tiros, ¿verdad? Sobre un poco de correlación con el programa anterior. Yahvé daba sus normas, daba sus reglas. El pueblo ese que él exigía que lo siguieran eran completamente dispensables. Un día agarra y mata a 50.000 porque miraron mal al arca de la alianza. Otro día manda a una manada de osos a que se coman a unos niños porque se ríen de la calva de un profeta. Y de todas formas, él no nos rige con su ejemplo. Nosotros no sabemos si esas reglas que le da a los judíos en el libro de los jueces sobre no comer marisco y cerdo y tal, si las cumple. Porque, hey, ustedes hacen lo que yo digan y no lo que yo hago. Esa es la manera de actuar de Yahvé, una sociopatía que eventualmente se hereda a esa casta sacerdotal que los lleva, y se hereda, va perfectamente bien con esta nueva casta de reyes absolutistas que nos quieren aparecer en épocas cristianas. Y también esto viene perfecto mano en mano también con la época industrialista, ya con el 1800, cuando gente empieza a tener más dinero que Dios y piensan que son pequeños dioses. Entonces ellos nos hacen las reglas y nosotros vamos por detrás quejándonos del juego que nos toca jugar. Y cuando queremos cambiar alguna de las reglas que nos ponen, ellos agarran y nos cambian el tablero, nos cambian las reglas, nos cambian el tipo de juego. Y tenemos que empezar a aprenderlo todo otra vez. El juego que ellos juegan, cuando nosotros los miramos, nosotros, los que vivimos el día a día, los que pagamos la hipoteca, los que tenemos un auto, los que les pasamos canutas para llegar a fin de mes, cuando nosotros miramos el tipo de juego que ellos llevan, nos parece tan inmensamente complicado que lo miramos como si fuese un ajedrez, como una persona que no sabe jugar al ajedrez y lo está mirando por primera vez. ¡Wow! ¿Por qué estas cosas se mueven así? ¿Por qué esta ficha salta del blanco al negro? ¿Por qué esta va para arriba y para atrás y la otra va de lado? ¿Pero qué es esto? Mientras que nosotros apenas sabemos jugar las damas. Tenemos nuestras pobres fichitas de llegar de semana a semana, de fin de mes a fin de mes, y de rezar para que no nos pase nada malo.
Bien amigos, estas son las reglas que ellos van siguiendo. Estas son las reglas de su ajedrez. Y ustedes, si quieren empezar a jugar al ajedrez y dejar atrás las damas, pues harían bien en apuntarlas, harían bien en descargarse el podcast, mantenerlo cerca, oírlo un par de veces, aprenderlas bien. Y los que ya las conozcan, pues, hey, me alegro de que tengan a otra persona que les reivindique lo que ya saben. Vamos a pasar a continuación a hablar de algunas de estas reglas. No vamos a enumerarlas todas. Voy a hablar de las más relevantes, las que están ahora más en vigencia. En el pasado, en otros momentos históricos, ha habido otras distintas que ahora ya no tienen relevancia. Por eso voy a hablar de las que nos ocupan ahora mismo, a la época que nos toca vivir, y ejemplos de cómo son implementadas. No voy a hablar de todas las que hay, pero, como dicen por ahí, todas las que estoy hablando sí son parte del juego. Empecemos, pues. Una de las reglas del ajedrez de los que juegan al poder es la sobrecomplejidad. El exceso de complejidad en cualquier asunto, hablemos de asuntos, por ejemplo, bancarios, pues a ustedes que tenemos que lidiar con nuestro día a día, nos mata, nos hace ya apagarnos, desintonizar del tema. Unos de los podcasts que de hecho menos audiencias han tenido dentro de mi travesía han sido entre los del TTIP y los de los bancos centrales. Porque la gente más o menos supongo que los lee y dice, ay, qué aburrido, son con rollos de estos de conspiranoicos, sin darse cuenta de que la verdad se trata de su día a día, se trata de las cosas que le afectan. Hay alguna gente que le encanta, hay alguna gente mucho más comprometida, que incluso comenta dentro de los podcasts, yo le estoy agradecido. Dentro de poco va a haber también otro podcast que va a hablar sobre John Perkins, el que escribió el libro del sicario económico. Y deduzco que por los intereses de la gente va a ser otro que también va a pasar mucho sin pena ni gloria. Pero esto es un tema muy típico entre este 0,1%, estos psicópatas hambrientos de poder, que no los llamaremos nunca las élites. Porque élite es darle mucho prestigio a estos 0,1%, cuando en realidad, no sé, son los más desalmados, los más sociópatas que hemos encontrado nunca y que por desgracia están ahí, con todos los recursos acaparados. Esto de llamarlos élites pertenece a otro juego también, que es el de la contorsión semántica y que vamos a hablar dentro de un momento. Pero continuemos con la sobrecomplejidad. Ustedes van a un banco y mezclando los asuntos jurídicos con los contratos acaban firmando, por ejemplo, una hipoteca donde tienen que firmar 352 documentos y 421 adendums añadidos. ¿Y se los leen todos? No, más o menos, lo miran por encima, a lo mejor ustedes se lo pasan a su abogado y su abogado les dice, esto es estándar. Sí, bueno, lo que es un enculamiento estándar, una sodomización muy estándar. Pero en fin, ¿por qué digo esto? No es por ser soez, es simplemente por la imagen vulgar que tiene, ¿no? De que cuando alguien se aprovecha de usted, pues usted lo dice ser sodomizado. Pues dentro de muchos contratos hipotecarios hay unas cláusulas que son tremendamente en su desventaja. Por ejemplo, había muchos contratos hipotecarios en la España de la época, la burbuja inmobiliaria, donde se estipulaba, usted compraba un piso, después ese piso no lo podía vender, y si el banco se lo embargaba, pues usted era responsable por la deuda contraída por ese piso, y a la vez el banco se quedaba con los beneficios de la venta del piso. Lo cual, hay una matemática que no funciona ahí, y no sé, poca gente la discute. Desde un punto de vista pragmático, ¿verdad? Si usted compra un piso, digamos que usted saca una hipoteca por 100.000 euros, pierde su trabajo y el banco y le debe todavía 75.000 al banco, ¿verdad? Ahora va y el banco le embarga el piso. Usted está en la calle y debe todavía esos 75.000, pero el banco puede agarrar ese piso y venderlo. Y si ese banco lo vende por 100.000, esos 100.000 debieran de ser aplicados a la deuda que usted contrajo con el banco y debiera quedar saldada de la deuda, porque para eso en teoría, hablo de éticamente, por eso se queda el banco con el piso que le embarga, para poder recuperar el dinero
que usted le debe. Y sin embargo había ciertos contratos donde usted todavía era responsable por esa deuda y el banco además tenía un piso. Entonces el banco todavía recibía sus 75.000 euros y después vendía el piso por los otros 75.000 y sacaba, como ustedes sabrán sumar, 150.000. En Estados Unidos de América este tipo de juego funciona casi siempre para la perfección. No digo el de robarle a ustedes, sino al contrario, de que cuando el banco le embarga ha habido mucha gente que pierde la casa, pero acaban recibiendo un buen picotazo del banco de dinero. Porque, por ejemplo, sacaron una hipoteca de $100.000 y cuando debían solamente 50.000, pues se quedaron sin trabajo, entonces el banco se la embarga, pero resulta que ha habido una subida de valores y el banco la vende por 150. Entonces, pues el banco, por ley, solamente se puede quedar con lo que le debe la persona, que serían esos 50.000, y le devuelven 100.000 a la persona. Y la persona se encuentra en la calle, pero con un montón de dinero encima. Y sí, no es así tan blanco y negro, hay deducciones, hay multas, etcétera, y a lo mejor la persona recibe 50.000, digamos, ¿no? Pero suelen hacerlo así en Estados Unidos de América, a no ser que haya también una hipoteca especial que usted haya firmado. Pero si usted también fuera suficientemente listo, podría usar un abogado y contestarla y llevarla a juicio, y quizás el juez pues negaría la validez de esa hipoteca. Pero esto es fruto de la sobrecomplejidad. Y bueno, en fin, no es el único elemento. La complejidad, mucha gente que ha estado hablando de todas las hipotecas pues ha empezado a bostezar, ¿no? Cuando ha empezado a dar números. Esto ocurre mano a mano con otro efecto, que es también el efecto emborregamiento de nuestros sistemas de entretenimiento, de televisión y de radio, conjuntado con la mala educación, con la mala servicios educativos y también conjuntado con la sobrecomplejidad. Recuerden que este 0.1% no usa ninguno de estos artilugios, de estos artífices por separado o por sí solos. Los usa todos en conjunción. Empieza a jugar al ajedrez. Quiere decir, a preparar su peón por este lado, a preparar su caballo por aquel lado, a preparar su alfil por este otro, y preparar el tablero como ellos quieren. La sobrecomplejidad también se extiende a la política. No entendemos la mayoría de los españoles cómo funciona el sistema de elecciones español. Yo, por ejemplo, cuando dejé de votar estas últimas elecciones, no fue solamente porque no estaba de acuerdo con ningún partido y no estaba de acuerdo con el sistema democrático, sino que, para colmo, el partido es en poder, el PP, pues había hecho casi imposible a los que estamos en el extranjero poder votar. Sobre complejidad. Por ejemplo, yo opino que el gobierno está para servir a los ciudadanos. Como tal, opino que es función del gobierno asegurarse e implementar un sistema que se asegura de que todos los ciudadanos votan. Que esto no es nada corto de decir que si hace falta contratar gente para que venga a mi casa, a buscarme mi voto, casi debieran de hacerlo. No este sistema tan elitista, tan separatista, de decir, bueno, si quieres votar, vente, pasa por estos aros y eventualmente votarás, como si fuese un privilegio. Porque es un deber de ustedes recolectar nuestros votos, y es un deber de nosotros someter también nuestros votos. Y yo opino de que en los últimos 4 o 8 años el gobierno ha completamente fallado a su deber de poner los medios para recolectar los votos de la gente, como nosotros que estamos en el extranjero, gente que está discapacitada en su casa, gente a la que le es difícil votar. Sobre complejidad, amigos. Pasemos ahora a otro punto, a otro tipo de ficha que ellos mueven con una manera magistral. La escasez artificial. La escasez artificial consiste en tener un país como Estados Unidos de América que produce suficiente trigo para poder alimentar a la mitad, a todo el continente de Estados Unidos de América y la mitad del continente europeo. Bueno, ya todo el continente europeo. Fíjese, aún queda África y queda todavía Asia por alimentar, y Australia. Pero produciendo suficiente trigo para alimentar todos estos continentes, ellos los someten a las triquiñuelas del mercado. Y al someterlo a las famosas, intangibles y místicas leyes del mercado, ocurren cosas como que el trigo no llega de repente para todos, y el hecho de que haya demasiado trigo
pues es malo, porque se pierde dinero dentro de estas ventas de mercado. Y prefieren dejar que a veces trigo se pudra, campos queden sin cultivar, antes de que haya exceso y descienda el valor del trigo. Este ámbito de escasez artificial es reflejado a la perfección en un documental llamado The Light Bulb Conspiracy, la conspiración de la bombilla, que habla de la obsolencia planeada, el obsoletismo planeado, la obsolencia hecha a priori, porque la compañía, creo que es GE, que es una compañía de artículos electrodomésticos, descubrió hace ya muchos años, por el año 1930, de que les daba más réditos construir bombillas que se fundieran con un plazo determinado fijo, como 2 o 3 años, mejor que hacer bombillas que duraran mucho tiempo. Y esto, a cayendas y en silencio, se extendió a todos los aspectos de la industria. Hoy en día ha habido un gran movimiento por ejemplo, a hacer coches con inmensos componentes eléctricos, porque el consumidor, ese 99.9%, ya ha sido totalmente manipulado por los sistemas educativos, por los sistemas de entretenimiento, por el borreguerismo, y se ha vuelto cazurro y burro y bruto, y piensa que el ver un montón de lucecitas dentro de su auto es excelente y muy moderno y muy chachi, y lo compra sin darse cuenta de que al tener los componentes electrónicos todos llevados por chips, estos chips permiten tener la obsolencia programada, pues programada dentro de los chips, y todo va a empezar a caerse a cachos mucho antes, y todo va a consistir en reparaciones y en gastos. Un ejemplo que doy era que un familiar mío tenía un auto que era bastante manual. Lo había comprado en el año 2000 y era bastante manual. Pero el año 2000 en Estados Unidos de América fue ese año donde empezaron a meterle muchos chips para muchas cosas. Y aunque el auto era muy manual, pues llegó el año 2015 y el catalizador, que es una pieza interna que ayuda a la combustión, muy buena, bueno, muy buena para algunos, no sé, hay gente que argumenta de que es una pérdida de tiempo usar el catalizador y que podía haber otras piezas mejores construidas, pero en fin, el catalizador, que es una pieza para la combustión, pues empezó a hacer saltar un piloto. Ese piloto impedía que el coche pasase la inspección, pero ese modelo de coche tenía el piloto tan mal puesto que costaba casi $2000 cambiar ese piloto, porque básicamente había que levantar el motor en el aire y eran muchas horas de mano de obra para cambiar ese piloto y ese catalizador. Y entonces este coche, que era perfectamente bueno, que apenas tenía millaje, porque era un señor ya mayor que lo tenía guardado en el garaje la mayor parte del tiempo, pues habían pasado 15 años y el coche estaba en excelentes condiciones, casi como nuevo, pero el catalizador se le había ido oxidando y el piloto estaba encendido y no permitía pasar inspección. Y costaba tanto que al final el señor decidió pues entregarlo y cambiarlo por uno, le dieron como $1000 por él, y le tocó comprarse uno nuevo que por desgracia era también todo electrónico ahora. Ya ha pasado la época de los coches manuales donde uno era capaz de pasarse unos fines de semana con el coche en su garaje y comprando piezas, hablando con el amigo manitas y haciendo las reparaciones en casa que necesitaba, y ahora pues casi todo tiene que pasar por la electrónica. Esto se aplica a electrodomésticos, a teléfonos. Todo el mundo sabemos cómo son los teléfonos celulares. Tu nuevo Android funciona de maravillas cuando lo compras, pero al año ya empieza a recibir unos updates, unos puestas al día de que no funcionan tan bien y que lo hacen más lento, lo ralentizan y eventualmente acabas comprándote otro al cabo de 2 años. Todo poco a poco está diseñado para ir mano a mano también con esta actitud consumista que quieren que tengamos. Consumista para mantener el modelo económico que no es sostenible, pero que ellos quieren llevarlo hasta el límite posible. Pues bien, mano a mano con la escasez artificial viene ese concepto de obsolencia también programada, otra ficha que también usan. La escasez artificial después la extienden a temas como por ejemplo la moneda, la inflación, las tienen también, incluso la han llegado a extender a Internet. Una cosa tan asombrosa como decir que un switch o un router pues se desgasta porque pase data a través de ellos, pues hay algunos lumbreras, algunos cerebritos que andan haciendo ese argumento
y que tienen que cobrarte por la cantidad de data que pasa a través de su red. O sea, es inconcebible, pero acaba siendo admisible, porque la gente ya se encuentra desposeída de ningún poder para efectuar cambio, gracias a todas estas piezas que se han puesto sobre el ajedrez. ¿Y por qué se encuentra también tan dejadas y desposeídas y sintiéndose sin fuerzas? En parte por el otro punto más, otra ficha más que vamos a traer a colación, que es el control de los medios de comunicación. Esto es bastante importante ahí donde lo ven. Empezando, por ejemplo, con el ejemplo de Randolph Hearst, que es un magnate de los medios de comunicación, de los periódicos, del año 1800 y del año 1900. Bueno, obviamente no vivió un siglo el hombre, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900. Y este hombre fue el que manipuló los periódicos para empezar incluso la famosa guerra hispanoamericana, española-americana, cuando los americanos infringieron un atentado de falsa bandera sobre su propio buque, el Maine, y lo volaron. Y Randolph Hearst fue el primero en poner todos los periódicos que habían sido los españoles. También los medios de publicidad nos indilgaron el San Benito de la gripe española. Y sabiendo que, de hecho, ahora, gracias a la genética, se han encontrado pruebas diciendo que ese virus de esa fiebre parece ser que surgió en un centro de investigación militar de Kansas, creo que era, o de Ohio, de algún sitio del centro de Estados Unidos, y que de alguna manera llegó a la población y se expandió por el mundo. Él fue uno de los primeros en darse cuenta de que podía ponerse a la par con este 0.1% de la población. Y es otra parte de estos nombres, aunque eventualmente sus herederos no fueron capaces de seguir tan en la brecha como él. Pero hubo un tiempo en que los periódicos americanos tenían una figura llamada el Ombudsman. Es bastante difícil de deletrear. Bueno, no tan difícil, es Ombudsman. Y era una figura pagada por el periódico, pero encargada de investigar el periódico. Era como el agente de asuntos internos de la policía dentro del periódico. Por lo cual, por ejemplo, ¿no?, investigaba cuando había una noticia que tenía que ver con Monsanto, de aquella, ¿no? Bueno, estoy dando un ejemplo abstracto aquí, un ejemplo no real. Imagínense que había una noticia que tenía que dar con Monsanto y él se encargaba de asegurarse de que el periódico no mataba esa noticia solamente por el hecho de que Monsanto estuviese poniendo publicidad en el periódico. Y de aquellas se daban casos donde se veía, por ejemplo, una empresa cárnica teniendo publicidad durante un año en el periódico y de repente había un exposé sobre lo mala que era esa empresa cárnica, y después al cabo de un mes o a la siguiente tirada la empresa cárnica retiraba sus anuncios. En los años 40, 50 y 60 no era tan grave porque los periódicos eran una fuente importante de publicidad y había otra gente que saltaba inmediatamente a ocupar la plaza de ese anunciante. Pero ya entrados los años 90 y el 2000, pues el New York Times fue el primero que empezó a discutir que estaban perdiendo de generar dinero con los comerciales, y de hecho se puso a tirar pelos y a pelearse con el Ombudsman y lo despidieron. A partir de entonces todos los periódicos se dieron cuenta también de que la internet estaba tomando auge. Ya no estoy hablando de los 90, obviamente estoy hablando ya del año 2000, y también despidieron a sus ombudsmans y ya no existe casi esa posición. Creo que hay poquísimos periódicos que la tienen. España, gracias a nuestro caudillito, nuestros generalísimos y nuestros golpistas en el poder durante casi 50 años, no sé, 40 años, pues nunca tuvieron ese problema de tener un ombudsman, una persona que se asegurase la independencia de la prensa, porque todo pasaba por censor del caudillo. Así que no es un asunto que ustedes estén muy duchos en ello. Sí digo que después de la democracia, o sea, después del 77, hubo una independencia de prensa muy grande, que duró lo que duró la economía en empezar a meter sus garras dentro del negocio de la prensa y la televisión, y entonces asegurarse de que todos los sistemas de comunicación, la radio, la televisión, los canales privados, los canales públicos, etcétera, las revistas,
todas estuviesen dependiendo de la economía y todas sirviesen a la economía. Y entonces los sistemas de comunicación pasaron a convertirse en sistemas de agilipollamiento. Tienen unos cuantos semanarios que son claramente ideológicos, lo que muchos de nuestros aportadores a los muros dicen que son de izquierdas o son de derechas, esto y lo otro. Pues hay ciertos periódicos que sí son de esas tendencias, pero todas se deben a sus anunciantes. Ninguna es capaz de meterse con ninguna empresa que se anuncia dentro de ese periódico, porque ahora las finanzas están mal para los periódicos y la publicidad es más importante que nunca y se pueden ir al garete y tampoco hay independencia de prensa. Y desde luego esto mucho menos en los programas de televisión. Los programas de televisión mueven mucho más dinero de lo que mueven los periódicos y por tanto no le quieren rayar el negocio a ninguna industria en particular. Por eso se ha dejado ya muy de lado el periodismo investigativo. Amigos, el tiempo vuela, tenemos que empezar a seguir leyendo esta lista que nos quedan aún bastantes. Espero que aún estén conmigo. Como hemos comentado antes, los capitanes de la industria, el 0.1%, se encargó en todos los paneles del mundo, en todos los sistemas políticos del mundo, en controlar la política y darnos opciones manipuladas por ellos. Antes no era tan obvio, ahora ya es mucho más obvio. Antes quiero decir, hace 30, 40 años no era tan obvio, ahora es mucho más obvio. En España tenemos ya datos muy concretos de esa manipulación. Verán, en España ya empezaron a salir ciertos papeles demostrando que, por ejemplo, el Felipe González, el presidente del PSOE, allá por los años 80, cuando empezó él a gobernar, pues había sido apoyado y supeditado por la CIA. Y la CIA no quiere decir tanto empresas de espías. La CIA es un mecanismo, es una manera de conseguir llevar a cabo la doctrina americana, que era de poner a la gente que ellos querían poner en donde querían. No iban a usar la Cruz Roja, no iban a usar el FBI, que es nacional. Tenían que usar la compañía, la organización que podía salir al extranjero, que era la CIA. De hecho, el rey Juan Carlos era bastante ducho en lo que son política extranjera, y él sabía que las opciones que le tocaban eran bastante limitadas porque venían dadas por poderes mucho mayores que él. Y en España se nos controlaron las opciones de votar desde el principio. Para empezar, los españoles éramos muy de centros. Éramos muy de centros porque era la opción sana. No queríamos ni mucho de izquierdas ni mucho de derechas. Mucho de derechas era porque estaban los fascistas. Mucho de izquierdas eran lo que nos habían dicho durante 40 años que era malo, que eran los rojos. Entonces, ¿qué es lo sano? Lo sano es el centro. Y de hecho, si se acuerdan, en las primeras elecciones salió la Unión del Centro Democrático. Y después siguieron saliendo otros partidos que, aunque se confesaban más a la izquierda o más a la derecha, eran todas bastante balanceadas, bastante centrales. Todo esto manipulado por las opciones políticas en los Estados Unidos de América desde hace ya 150 años, que las opciones son republicanos o demócratas, que es lo equivalente a decir el PP o el PSOE. Unos parecen más hacia la izquierda y otros parecen más hacia la derecha, pero las dos opciones están manipuladas y están manipuladas por los que las pagan. Así ocurre en toda la política del mundo. De hecho, cuando hay algún país que parece tener una política independiente donde algunos dirigentes puedan salirse por otra gente y hacer sus cosas, son cortados por los pies. Pero continuemos, amigos, que vamos ya hacia la hora. Otro sistema de control que cae dentro de quizás la categoría de sobrecomplejización, hacerlo esto sobrecomplejo, son las patentes y los copyrights. Bien, las patentes y los copyrights eran unos sistemas de mercantilización, unos sistemas mercantiles para asegurarse que la persona que inventaba algo, un producto, un sistema, una idea, podía monetizar sobre ella durante un tiempo, en plan monopolista. Parecía una idea buena, en el sentido de que imagínense que están en el año 1700 y ustedes inventan lo que sea. Imaginen que están en el 1700 y que inventan una armadura revolucionaria. Pues ustedes quieren la oportunidad de poder vendérselo a los reyes mejores, que mejor paguen, y con ese dinero poder continuar investigando otras opciones para su propio negocio. Pero resulta que el tipo que está al lado tuya te la ve y te la copia y la vende más barata que tú, y cuando vas a vendérsela al rey Felipe 20 pavos, pues resulta que él ya tenía 5 que se la vendió el choricito que estaba al lado tuya. No era igual, pero es parecida, sirve igual, sirve de lo mismo, y el rey la pagó más barata, y tú te quedas, caramba, pero si esa era mi idea.
Bueno, entonces para evitar eso, pues hicieron este sistema de copyrights y patentes. Permitía que si tú escribías un libro, una obra de teatro, algo, pues pudieras vender y revenderla durante un periodo limitado, 5, 10, 15, 20 años. Y después de eso, pasaba lo que estaba supuesto a pasar, que era entrar en el dominio público. Todo el mundo se podía beneficiar de ello. De hecho, si te pasas por el Corte Inglés u otras tiendas inmensas como Barnes Noble, hay unos libros que son preciosos y muy baratos. Y tú te preguntas, caramba, ¿cómo es que los venden tan baratos? Por ejemplo, la literatura de Mark Twain, la literatura de Alejandro Dumas, las venden en encuadernaciones preciosas y son unos libros bien baratitos. Lo que pasa es que no hay que pagar derechos de autor porque ya han entrado en el dominio público esas obras. Entonces lo único que hay que pagar es por la manufacturación del libro y la ganancia del editor, lo cual es bastante justo. El problema está en que el 1%, el 0.1%, no le gusta que este monopolio dure tan poco. Y en el año 1970, en los Estados Unidos de América, pues el monopolio sobre las obras duraban, creo que eran 50 años. En el año 70, las obras de Walt Disney, como estoy hablando de Pinocchio, Cinderella, Blancanieves y todas estas, estaban a punto de entrar en el dominio público, porque habían pasado 50 años de las más viejas. De hecho, la figura de Mickey Mouse estaba a punto de entrar en el dominio público. Y ellos engrasaron las palmas de varias gente y agarraron e hicieron una extensión a 75 años. Y lo que iba a pasar a dominio público volvió otra vez a ser de ellos. Ahora, lo más irónico y lo más pernicioso es que estas leyes de copyright y patentes dicen que están escritas para fomentar la creatividad. Y yo me quedo como diciendo, pero ¿qué están diciendo estos cabezalocas? Si tú tienes la exclusividad de tu obra durante 75 años, pues ¿para qué vas a crear más? Cobra de lo que has hecho, chupa de la teta y échate a dormir. Yo creo que si quieres fomentar la creatividad, a cualquier artista le das un tiempo limitado, entre 5 y 10 años, para que disfrute de los beneficios de su obra. Pero de ahí en adelante, si quiere seguir chupando de la teta, tiene que producir más cosas. Yo he hecho esa comparación miles de veces. Un fontanero no va a tu casa y dice, yo te hago esto, pero dentro de 5 años te vuelvo a cobrar por el trabajo que he hecho, porque has sido muy creativo. No, eso lo sacaron de las patentes y de las creatividades y los copyrights, diciendo que eso no contaba, que eso no era una obra creativa. No sé, amigos, a mí me parece latrocinio, y me parece sobre todo falsedad. Pero ojo, esto va a continuar ahora, nos va a enganchar a otra pieza fundamental, que es la perversión de los sistemas semánticos y del lenguaje. Esto han estado jugando desde hace siglos a ellos. Creo que fue una de las primeras piezas que empezaron a usar. Por ejemplo, la idea del banco. El banco representa un asiento. El asiento quizás sea una figura de algo estable, inamovible, quizás, no sé. Pero el banco a todos nos sugiere un sitio muy seguro donde hay mucho dinero dentro. Y nada es más falso. Hoy en día todo es electrónico. No existe un solo céntimo dentro de esos bancos. Todos son por cuentas electrónicas. A ver, ¿qué más? La justicia. La justicia no tiene nada que ver con justicia. De hecho, la mayor parte de los sistemas jurídicos en existencia se encargan de pasar leyes y procuran evitar la ética o la moral. No tiene nada que ver con la justicia. Si la justicia fuese de verdad justa, no diría cosas, no haría cosas como, por ejemplo, embargar pisos a un anciano. Ustedes saben que ahí no pueden encontrar justicia ninguna, ni ninguna justificación moral o ética. Pero está respaldado por la ley. Han empezado a establecer que la ley es justicia. Y no es así. De hecho, hay cientos de leyes injustas. Continuemos con la perversión del lenguaje. La educación. La educación no tiene nada que ver. El sistema educativo no tiene nada que ver con educación hoy en día. El sistema educativo de hoy en día tiene que ver con un sistema de creación de obreros, de creación de descerebrados, de gente que no piense.
era para un modelo para seguir durante el periodo industrial de 1800 para crear más obreros. Entonces estos niños, que no podían estar con sus madres porque las madres estaban en las fábricas y los padres en las minas, se ponían en este sitio, aprendían lo básico para ser obreros productivos, a leer, a escribir y a contar, sumar y restar. Y después, a la edad de 14 años o lo que fuera, pasaban a trabajar en lo textil, en las minas, en las granjas, donde fuera, y eran unos mejores obreros. Ahora sí, mucho ha cambiado, no lo estamos preparando para ser obreros, pero lo que nos enseñan en la escuela son un montón de datos, un montón de cifras, un montón de argumentos descontextualizados, nos hacen unos exámenes que no tienen nada que ver con la realidad, con la vida moderna. Yo puedo preguntarle a un profesor de bachiller, esto que me está enseñando, ¿para qué me sirve dentro de los puestos de trabajo a los que voy a aspirar dentro de 4 años? Y no me va a saber contestar. Crean esta burbuja de irrealidad que no tiene nada que ver con el mundo al que esta gente se va a tener que enfrentar. No te enseñan filosofía, no te enseñan música, no te enseñan arte. Bueno, a ver si me entienden, no te enseñan con el mismo valor que otras cosas. Por tanto, no es una educación. Es un aleccionamiento, es un sistema de inculcación. Medios de entretenimiento. Bueno, entretenimiento, por favor. No sé, cuando hablan también de la cultura, de, yo qué sé, los organismos de cultura, uno se queda rascando la cabeza porque, vamos, aculturamiento bien poco, es más bien popularización. Agarraron también conceptos como la globalización y nos permitieron pensar que la globalización iba a ser aplicada a la población. La globalización quería decir que nos podíamos mover más fácilmente y que íbamos a encontrar unos sistemas de mejoramiento de vida más fácilmente. Y no nos dimos cuenta de que estaban hablando de la globalización del mercantilismo. Los americanos pasaron unas leyes como el acto patriota, pero de lo que se consideraba era simplemente cortar las libertades a raíz. Cuando pasaron los del 11 de septiembre, pasaron lo que se llamaba el acto patriota, empezaron a no dejar que nadie viajara, a meterle auscultadores hasta por el fondillo. En fin, un montón de medidas dejaron que la CIA empezase a usar la máquina esa de Quelón para investigar todo lo que hacían sus ciudadanos, monitorizar todos los servicios. Departamento de Defensa, otra perversión del lenguaje. Lo que quieren decir son sistemas armamentísticos beligerantes. No hay ninguna defensa, hay poquísima defensa. De hecho, por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un presupuesto que creo que es el 60% de toda la ganancia anual que recauda en impuestos, y sin embargo, todo ese armamento que ellos emplean, pues lo pasan invadiendo o ayudando o estabilizando, un montón de eufemismos para decir que se van a otros países y que mandan ahí a los marines y a las divisiones acorazadas y que los hacen seguir los dictámenes que ellos quieren. Después es dentro de la política, está cuando hablan de el populismo. No tengo ni idea de lo que quiere decir el populismo. Es casi tan difícil de definir como por ejemplo el fascismo. Ahora, el fascismo más o menos sí, ya ha habido unos precedentes que pueden ayudar, que es la imposición de una voluntad única a través de las fuerzas armadas, etcétera. Hay otras definiciones más, ¿no? Pero el populismo a mí me resulta tan fácil confundirlo con democracia, pero sin embargo hay otros que actúan como si el populismo no tuviera nada que ver con la democracia. Llamarlo al sistema este capitalismo al liberalismo. ¿Liberalismo de qué? Liberalismo para, claro, para las fuerzas económicas capitalistas. Quedan liberadas de cualquier responsabilidad. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero la gente que está jugando a las damas, usted y yo, pensamos en el liberalismo como algo beneficioso, algo que nos liberará. Y bueno, ahí caemos en la opinión de decir que eso va a ser bueno para nosotros. Es una inmensa perversión del lenguaje. Aquí también voy a tocar ahora en la siguiente pieza, que es el control de la educación, que lo mencioné anteriormente. La educación era un sistema que... Educación generalizada, estoy hablando educación subvencionada por el Estado, pública. Pues fue un invento que apareció en el año 1800 para ayudar a los padres trabajadores a tener una guardería donde poner a los hijos, pero a su vez esos hijos iban a pasar a ser mejores obreros. El problema está en que ese sistema educativo se perpetuó
Aquí en España hace poco hace unos 5 o 10 años, ha habido infinidad de beneficios a los sistemas educativos empezando por los ministros de educación hacia sistemas de educación religiosa, que esto básicamente favorecía al catolicismo. Después está el chirigoteo, porque es una broma ya, es una broma de mal gusto el hecho de que te cambien los sistemas educativos sin que cambie ninguna sustancia, simplemente que empeoren. Nos enfocamos en no perder de mano un sistema que había surgido durante el franquismo, o quizás anterior, eso no estoy seguro, no le voy a echar la culpa tanto al franquismo, se estabilizó durante el franquismo, y que es básicamente del profesor da la lección y tú tienes que aprenderte esos datos de cabo a rabo y regurgitarlos y no recordarte después de que pase el examen y olvidarte de ellos una vez que acaba el curso. No hay ningún interés en demostrar cómo se aplican estas cosas a la vida personal y a la vida de cada día. Hacemos una cosa tan antinatural como obligar a un niño a sentarse durante horas en pupitres y aprender ciertos libros y grosadas, ¿no? Y sobre todo sin darle contexto de para qué sirve. Es de verdad que si existe el concepto de pecado, esto es un pecado contra natura. Ahora, no es cuestión de decir no le enseñes nada al niño, en absoluto. Estoy diciendo que hay sistemas mejores, hay que buscarlos, hay que encontrar a mentes que estén dispuestas a invertir y que implementen sistemas mucho mejores que los existentes, que son simplemente manipulaciones por los poderes para llevar a cabo sus agendas. A continuación es la siguiente ficha, que es la manipulación, las cooperaciones entre los cultos religiosos. Es cierto de que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América hay competencia entre ciertas denominaciones cristianas, como por ejemplo adventistas, baptistas, mormones, testigos de Jehová, etc. Pero, a final de cuentas, todos son denominaciones cristianas. La mayoría se enfoca en un inmenso énfasis sobre el pecado, sobre lo que está mal, sobre el infierno, sobre el poder del maligno. Y lo que es más terrible, agarran estudios de la Biblia. Quiero decir, estas son gentes que he visto bastante pobres, que muchas de ellas no han acabado ni el bachiller y que sin embargo se dedican a juntarse para estudiar la Biblia y así poder recitar versos como si estuviesen haciendo alguna hazaña. Y ustedes dirán, te estás metiendo con las creencias de otros. Claro que me estoy metiendo con las creencias de otros, por eso cada uno es libre de creer lo que quiere. Ellos tienen que creer lo que quieren creer y Dios los bendiga por ello, y yo soy libre de criticarlos a mi fuero personal. Y lo estoy comentando aquí en voz alta, de que, por Dios, yo opino que leer la Biblia está excelente, todo el mundo debiera de leer la Biblia. Ojo, la diferencia está en que todo el mundo debiera de no solo leer la Biblia. La Biblia tiene que ser uno de los libros más que vayas a leer y tienes que leerte otros cientos de miles, además de la Biblia. Y te voy a decir otro detalle, si tú vas a elegir tu vida un solo libro para leer, quizás no debiera de ser la Biblia. Me parece a mí que la Biblia es un libro para leer una vez que tengas cierta preparación mental. No vaya a ser que no hayas leído un puto libro en tu vida y que elijas la Biblia y que te pienses que todo es como la época de Noé, donde solamente había un padre y 3 hijas y había que andar. Ya me entienden la idea. Por eso digo que la Biblia está muy bien, pero hay que ser muy persona para leerla y no hay que dársela a cualquier descerebrado. Es una herramienta muy difícil de manejar y eso es lo que da miedo, ¿no? Ver gente que se junta, que ni siquiera ha leído un comic book en su vida y lo que se dedican es a estudiar la Biblia. Eso sí que es tremendamente desesperanzador. Pero repito, esto se trata de una cooperación entre los cultos religiosos, porque aunque parecen que no están en sintonía, a las grandes esferas, al final del día, se reúnen en ciertas convenciones que se llaman coexistencia. Esto búsquenlo si quieren por internet, donde el rabino se junta con el baptista se junta con el adventista y hablan hacia dónde dirigirse. Y un poco detrás de esto están un poco las direcciones que da la Iglesia Romana Católica Apostólica esa. El Vaticano, vamos, porque el Vaticano es una de las instituciones más viejas que todavía persisten y tienen una banca maravillosa y unos servicios de inteligencia también asombrosos. A final de cuentas, ellos son, imagínenselos como unos consultantes a este 1%, a este 0.1%, donde les dicen, mira, a mí me ha ido muy bien el chollo haciendo esto durante tantos años, así que déjenme que les ayude y veamos cómo podemos trabajar juntos.
Otra ficha que se mueve y que lo están viendo ustedes es el control del ámbito policial y militar. El militar pues sirve, como hacen los Estados Unidos de América, para estabilizar otras naciones y así rapiñar sus recursos de una manera muy económica. Pero el ámbito policial no lo subestimen, amigos. En España ya han visto muchas manifestaciones después de la supuesta revolución, creo que era el 11M. Esto, y cómo se les da mucho respaldo a los antidisturbios. Esto está ocurriendo ya desde hace muchos años, desde muchas décadas en Estados Unidos de América. La policía tiene, por desgracia, muy poca supervisión. Y esto es algo que últimamente está poniendo los pelos de punta a mucha gente y está llegando la sangre al río. Pronto va a haber un podcast que voy a hablar sobre las tensiones raciales en los Estados Unidos de América. Pero como digo, las élites se encargan de usar la policía de una manera muy beneficiosa para ella. Hay muchos gente que se pueden casi denominar conspiranoicos porque las teorías que ellos difunden ya llegan a un ámbito extrañamente paranoico, que dicen que pronto los que están en el poder, ese 0.1%, va a empezar a leccionar a la policía de que los únicos intereses que tienen que velar son por los de ellos y tratar al resto de nosotros como la masa borreguera que somos. Otra ficha que se han encargado de mover y que ha sido muy obvia en España, no tanto todavía en Estados Unidos, es la supeditación del ámbito jurídico al ámbito político. Supeditación del ámbito jurídico al político quiere decir de que los jueces al final no van a ir en contra de quienes les dan de comer, que son los politicastros de turnos que se afilian al partido donde les dicen ahí te quedas o aquí te bajas. En Estados Unidos de América es un poquito más difícil, pero sin embargo se está viendo también. Recuerden que a final de cuentas se trata de una expansión globalista, de poder imponer las mismas reglas a lo ancho y alto, y siendo las mismas personas que manipulan al resto. Lo que intentan al final conseguir a poner todas estas fichas en su lugar es que ustedes y yo aceptemos las cosas como son, nos pongamos en línea y digamos esto es lo que hay. Es mejor esto que ser comunistas como los rusos o los chinos. Es mejor esto que vivir como vivíamos con Franco. Es mejor esto que vivir, en fin, siempre compararlo con lo peor de los casos. La otra ficha que es innegable, y estamos llegando ya a la última porque me estoy extendiendo muchísimo, es que la última ficha para moverlo todo es la supeditación de la cultura general, de todos los ámbitos de la cultura general, a una economía consumista rapaz y que no es capaz de sostenerse a sí misma. El capitalismo, de la manera en que ha sido implementado en los últimos medio siglo, es un pez que se muerde la cola y que al final se acaba comiendo a sí mismo. Es insostenible. Sin embargo, nos venden como la única opción. No lo es. No lo es. Y yo no digo que las haya mejores ni peores. Hay muchas opciones que no han sido probadas. Y dado que esta que tenemos no funciona para la gente, es hora de empezar a probar cosas que no han sido probadas y también tener un buen sistema de medición. Si vemos que no funciona, pues tumbarlo y probar otro. Ahora, esto también se ata con una de las últimas fichas de las que voy a hablar: el oscurantismo, las sombras, el secretismo. Esto ha sido una de las medidas más usadas para estos que están entre el 1%, que es intentar no aparecer en los medios de comunicación. Malamente ustedes oyen hablar de Bill Gates. ¿Por qué? Porque si ustedes hablan mal de Bill Gates en un periódico y sacan a colación algo horrible que está haciendo, Bill Gates va a asegurarse de que le compra el periódico, no publican ese artículo y a usted no lo contratan en ningún periódico nunca más. Quien habla de Bill Gates habla de George Soros, habla de David Rockefeller, de cualquiera de estos. El objeto es supeditar la economía, los valores, la cultura, la ética del mundo a una economía rapaz y consumista. Y lo están consiguiendo muy bien y lo estamos apoyando en ello. Nos encanta el coche más nuevo, nos encanta tener un 0 kilómetros, nos encanta tener un chalet, nos encanta mudarnos a una casa más nueva, nos encanta vestir con esta ropita de marca. Yo viví en varios pueblos españoles donde esta era la tendencia del día. Parece que cuanto más pequeño es el pueblo, menos se fijan más en la ropita de marca, más se fijan en cosas intangibles como ser buena compañía, ser una persona decente, ser una persona que ayuda a la comunidad. Pero cuando te mueves ya a ciudad pequeña o ciudad grande, olvídate. Todos son símbolos superficiales para poder moverte. Es la parte cómoda, es la parte de no pensar, ¿no? Mira que
qué moreno tiene esta muchacha a pesar de que es invierno. Ah, pues debe de ser muy, muy maja. Mira qué auto maneja aquel tipo. Ah, debe de ser un tío muy guay. Eh, este tipo de superficialidad asquerosa que lleva ya décadas existiendo y permeando. Pero claro, es lo fácil, y a los seres humanos les gustan las cosas más fáciles que las difíciles. Y al final nos movemos tanto en querer que, por ejemplo, este sistema insostenible nos haga ir a la universidad pero después nos dé un trabajo, cuando no es posible, porque los que están en la economía se están preocupando de crear un sistema de escasez artificial donde te vayas a hacer algo como Fight Club, como pelear a puñetazos con el adversario para conseguirte un trabajo y así besarle el culo a tu jefe para que te dé 500 euros al mes. Todo esto nos lo meten por los ojos con la perversión del lenguaje, con los medios de comunicación y control de la educación y los sistemas de entretenimiento. Y los vamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Algunos de ustedes me estarán preguntando, llegado a estas alturas del programa, ¿y qué tiene que ver esto todo con el misterio? Amigos, una vez más repito, el programa, para empezar, Clave 45, habla de misterios y conspiraciones. Pero para hacerles directo acerca de qué tiene que ver esto con el misterio más grande es que ustedes estén tragando toda esta mierda y no hayan ya hecho las medidas que tienen que llevar a cabo para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. Es el misterio más grande. Porque como dije en el programa número 1, y si no vayan allá a escucharlo si quieren, pues los ovnis existen o no existen, los extraterrestres existen o no existen, y algún día bajarán y harán primer contacto y bien, todos seremos hermanos espaciales, o nos masacrarán como hicimos nosotros con las Indias, las Américas, cuando llegamos a ellas. Los fantasmas algún día pues revelaremos de que existe una vida en el más allá o que no hay nada, que es todo en nuestra cabeza. Los espectros, 3/4 de lo mismo. Los seres interdimensionales, también pasará algo parecido. Descubriremos que existen o que no existen. El monstruo del lago Ness, algún día encontraremos los huesos. Al Yeti algún día sacaremos un vídeo, un sextapes, donde se está tirando al macho Lanú. Y los misterios dejarán de ser misterios y vendrán otros misterios nuevos, amigos. Honestamente, lo único que les debiera de preocupar a ustedes es el misterio de cómo son capaces de comer tanta mierda y llamarlo helado de fresa. ¿Será que genéticamente tenemos demasiados siglos de que nuestros antepasados comían mierda y llamaban helado de fresa a lo que nos daba Jehová, a lo que nos daba Yahvé? ¿Será que genéticamente ya estamos reprogramados porque la gente más valiente era eliminada y no tenía tiempo a procrearse? Sin embargo, la gente más cobarde, la que tragaba más porquería, era la que acababa teniendo más hijos y era la que le acababan pagando más porque la veían como un recurso valioso, y por tanto genéticamente estamos programados para callar y comer mierda. ¿Será que somos los supervivientes de aquellos que vieron bien que Yahvé mandara una manada de osos a comer los niños de aquellos padres, esos niños que se burlaron de la cabeza calva de un profeta, y nosotros somos los supervivientes de los que nos pareció de puta madre que Yahvé lo hiciera? ¿Cómo no miramos a nuestra economía y decidimos blindarla? Esto va a ser un episodio que vendrá en el futuro. El blindaje de la economía, la compartimentalización, el decir, señores, vamos a crear un sistema donde el precio de la patata no va a afectar el precio del crudo del petróleo, y el precio del crudo del petróleo no va a afectar los precios de los electrodomésticos, y las subidas de los salarios va a estar en relación con el coste del valor añadido y la subida del coste de vida, y las cosas se van a blindar, amigos. Que ustedes pierden en la bolsa dinero. Lo siento, se blindaran antes, pero esta economía no va a repercutir en la población. Y sin embargo no lo hacemos. Seguimos permitiendo que los medios de comunicación se autocensuren para algunas cosas y no tengan autocensura para otras donde debían tenerlas, donde sean supeditadas sus líneas editoriales a intereses mercantiles. Continuamos permitiendo que nuestra política siga sometida a intereses económicos. Seguimos permitiendo que nuestras políticas y nuestros políticos vivan de la forma en que un partido los empezó a denominar como casta, y honestamente se comportan como ellos, porque una de las cosas más sencillas que hay es agarrar los servicios de censo que tenemos en España y que funcionan tan bien y sacar un promedio del español medio.
Y ese promedio aplicárselo a todos los servicios políticos, tanto como los salarios, como las primas, como los beneficios, como la salud pública o los beneficios sociales que ellos reciben, etcétera. Entonces, ellos o se deben a nosotros, bajo los que están modelados su precio, su salario y sus beneficios, o se deben a los intereses que les pagan las campañas y que los ponen ahí. Esta continuación de permitir que los políticos no tengan ningún sistema de contabilidad en cuanto a sus promesas electorales es increíble. Es un misterio, amigos, es un misterio que ustedes no me están ayudando a resolver. Permitir que en España se siga desmantelando su economía y que la gente se siga soñando con que la globalización o que la Comunidad Europea va a arreglar algo, cuando estos son todos mecanismos que sirven a ese 0.1% del que estamos hablando. La gente tiene más poder que usted y que yo, es cierto. Los políticos tienen más poder que usted y que yo. El director de los periódicos tiene más poder que usted y que yo y tiene más recursos económicos. Pero ellos no están al mando. Ellos reciben órdenes de gente que está por encima de ellos, que a su vez recibe órdenes al final de la escalera de este 0.1%. Todo salpicado con las banalidades de la información, de la desinformación. Bien, pues eso, hasta aquí el programa de hoy. Ustedes podrán seguir seguir mirando Su Gran Hermano, podrán seguir discutiendo sobre si los toros es un horror, la feria taurina, sobre que si hay que ayudar a los perritos abandonados, etcétera, etcétera, un montón de causas que los distraen de las realidades. Las realidades es que nuestro sistema político, nuestro sistema financiero ha sido secuestrado, está siendo dirigido por este 0.1% y que ustedes no son más que ganados y son exceso para ellos. Poco a poco, ustedes quizás lleguen al final de sus días, igual cobren una jubilación, igual no la cobren, pero poco a poco vendrá otra generación. Ustedes van a ser vistos, ustedes y yo vamos a ser vistos como la gente inútil que dejó que esto pasara. Los desgraciados, interesados por sí mismos, ególatras, egoístas, que dejaron que todo esto ocurriera. Va a haber algunas figuras que se realcen, algunas figuras que van a ser alabadas como algunos contracorrientes. Yo estoy intentando hacer mi parte haciendo un podcast como este, dejando saber que si te quieres levantar no estás solo. Aquí estoy contigo. He visto lo que has visto. Estoy de acuerdo con lo que te estás quejando. Quizás no esté de acuerdo en la manera en que lo digas. Quizás no esté de acuerdo en los ejemplos que estás usando. Quizás no esté de acuerdo en los métodos que tú decidas seguir. Pero estoy de acuerdo contigo en que algo anda mal. Ahora levántate y habla. Ahora levántate y dialoga conmigo. Ahora levántate y dime, yo también estoy en desacuerdo. Aquí está estas cosas mal. ¿Qué sabes de las jugadas del ajedrez que están haciendo estos sociópatas desalmados? Hablemos, intercambiemos datos, pasémonos información. Ustedes derechas, usted otros de izquierdas. Muy bien, no me importa. Ustedes dos están de acuerdo en que las cosas están mal. Encontremos una manera que funcione para los dos y que se asegura de que esto no vuelva a ocurrir. Amigos, lamento de que este programa se extendiera tanto, pero era inevitable. Algún día tenía que venir y se tenía que ser hablado. Todos estos puntos que he repasado, así muy por encima, apenas he hablado de cada uno de ellos, algunos 5 minutos, algunos 10, pero había muchísimos. Son partes de las piezas del ajedrez que esta gente usa y juega. Y mientras ellas lo hacen tan sobrecomplicado, tan difícil de leer y de entender entre líneas, nosotros seguimos jugando a las damas. Algunas veces creo que queremos jugar al tic-tac-toe, al 3 en raya, porque hasta las damas nos parece muy complicado. Pero no seamos así, amigos. Buscando claves, su intención era que cada uno adaptara, oyese, percibiese algún punto que le hiciese despertar alguna cosa de la que no había tomado conciencia todavía. Yo no les pido que estén de acuerdo ni con la mayoría, ni con la mitad, ni siquiera con una parte de todas estas cosas que digo. Lo único que pido, que les suplicaría, es que recapacitaran sobre estas cosas que he dicho y tomen lo que a ustedes les sirva y las hagan suyas. Y haciendo las suyas investiguen más y se adueñen de eso y lo hagan parte de su ser y se levanten y luchen por ello. No están solos en la lucha, pero sí estamos dispersos. Ahora nos toca juntarnos, los que queremos llegar a un
bien común. Y yo les presto este lema: la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible. Y hasta aquí, amigos, buscando claves. Misterios recomendados, que dicho sea de paso, si yo fuera una persona razonable, debido a la extensión de este programa, lo que se está estirando no la debiera haber incluido. Pero mira, me dije yo, ya que te has pasado, pues pásate un buen rato. Así que vamos a hacer un par de recomendaciones. Si ustedes siguen ahí escuchándome, ¿por qué no voy a seguir yo aquí hablando? El primer podcast que quiero recomendar pertenece a la serie La Rueda del Misterio. Esto es un gran referente de los podcasts. Miguel Ángel Petierra, famosísimo y divulgador, muy bueno, pues en su programa 121 decidió hablar de la gran conspiración ovni y trajo a su tocayo Miguel Ángel Ruiz, que hizo una exposición fabulosa de la manipulación de los medios y cómo el gobierno usó muchos artífices para manipular información, darle diferentes carices al tema ovni, al tema ufológico, de cara al público que sirvieran los intereses de los militares. Si ustedes están interesados en ovni, ovnilogía, ufología, este es un perfecto balance de ufología y conspiración que no deben de perderse. Lo recomiendo encarecidamente y lo he puesto ya hace tiempo entre mis programas favoritos que he escuchado de podcast en mucho tiempo. Y todo se ha dicho, el invitado es tremendo. Miguel Ángel Ruiz es una fuente de información que desborda conocimientos como una fuente desborda agua. Es buenísimo. Así que recuerden, les dejé un enlace en la página web. Vayan a wikirabe45.wordpress.com, vayan al menú de los podcasts y ahí podrán encontrar el número 31 y encontrar el enlace a este recomendado que estoy poniendo. También podrán encontrar un enlace al siguiente, es del podcast La Voz del Viento. Pues en él entrevistan a Colin Rivas y hablan de este asunto tan escabroso que es la ley marítima y el gobierno secreto. Piensen lo que ustedes piensen sobre la influencia de la ley del almirantazgo o la ley marítima sobre los gobiernos actuales, pues quisiera que escuchasen este podcast para hacer énfasis sobre uno de los artimañas que usan 0.1%, estos psicópatas en el poder que mencioné en mi podcast. Es la perversión del lenguaje y la semántica. Y aquí Colin Rivas da una tremenda colección de términos que han sido tergiversados más allá de lo reconocible. Y es muy interesante de escuchar, por lo menos ese ángulo. Piensen lo que ustedes piensan sobre la ley del almirantazgo. Si ustedes no saben lo que es la ley del almirantazgo o la ley marítima y no saben la teoría de la conspiración acerca de ella, pues entonces este será un buen programa introductorio para ello. Y les aconsejo que lo escuchen, porque yo también llevo unos meses preparando material, que tengo muchísimo. A fuero personal tengo muchísimo material sobre esto. Estoy intentando hacerlo sucinto, hacerlo más reducido, y eventualmente voy a producir también un podcast tratando este tema. También les voy a aconsejar nuestra revista asociada. No es nuestra, es de otra gente, pero nosotros la respaldamos bastante por sus buenos contenidos, que se llama elmundosobrenatural.com. Cuando puedan, vayan a la web, descárguensela si no lo han hecho ya. También tienen números anteriores disponibles para ustedes, así que échenle un ojo. Y si le van a dejar un comentario, coméntenlo, aunque Geraldine de Clave 45 los envió. No le van a dar nada, y a lo mejor hasta incluso les dan una patada en el culo, pero en fin. No, estoy de broma. Si no lo han hecho ya, porque yo siempre les meto una cuñita por el medio en todos los episodios, pues háganlo, es altamente recomendado. Y hasta aquí misterios recomendados. Seguimos con las secciones, amigos. Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason.
Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio. Nosotros existimos, los que queremos pensar por nuestra cuenta, para perturbar a los demás. Figura en el Evangelio cuando le preguntan a Jesús de Galilea: ¿tú qué has venido aquí a traer la paz? Dice: yo no, he venido a traer la guerra, he venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa, es lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza, que dice: no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Tenía que meter ese extracto del discurso que dio Julio Anguita hace unos años, que es fabuloso. Espero que les haya resonado, espero que se queden con él, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo la primera vez que lo escuché. No puedo enfatizar más la importancia del contenido de este podcast, por eso le permití que durara tanto. Este podcast es una piedra angular de este programa en general, hablo de Clave 45 en general. Hemos tratado sucintamente, brevemente, algunas de las cosas que mencionamos hoy, pero en futuros programas vamos a tratar algunas de estas cosas, como por ejemplo la escasez artificial, como por ejemplo la manipulación de los copyrights, como por ejemplo la doctrina del miedo, que en las últimas décadas se ha hecho tan popular por los ataques terroristas. Todas estas referencias que vamos a traer en futuros programas van a hacer mención a este podcast en particular. No quería llamarlo un especial porque el especial son para temas un poquito más off topic, son para temas un poquito difíciles de encajar. Por eso son especiales, salen de la nada y aparecen y dicen algo y ya está. Pero recuerden, Clave 45 está supuesto a seguir como una monotemática, como tener un monotema generalizado. Imagínense este podcast como la pieza central de la cual emergen el resto de las piezas que van a construir este inmenso puzzle. Y bien, dicho esto, amigos, pasemos pues a la sección de contactados. Estoy acabando de cerrar este programa, grabando los últimos toques el 17 de agosto. O sea que solamente acabo de publicar el último programa sobre el 31, ya ve el perfil de un dios psicópata, pues hace un día o dos. Pues vamos a estar un poquito escuetos en contactos. Bueno, ahora que estoy mirando la lista en el muro y en Facebook, pues no, parece que hemos estado muy activos. Bien, empecemos. Nuestro querido fan Eduardo Javier ya fue el primero en apuntarse a escribir en el podcast 31 sobre el tópico este de Yahvé, el perfil de un dios psicópata, diciendo: bien, Gerald, buen trabajo, tío, no te preocupes, saludos cordiales, coño, me encanta tu trabajo, y al que no le guste, que no lo escuche. Un comentario de Albert Razm, que también lleva bastantes podcasts comentando, dijo: me llegó al alma, me tocó, porque dijo: qué bueno ver que pasan los meses y sigues comprometidos con temas escabrosos y los abordas de manera que, gusten o no, dejan que la gente que quiera aprenda algunas, si no muchas cosas nuevas. Este programa definitivamente merece tener muchos más seguidores y audiencia, y aún así da gusto ver gente escribiendo en el muro de iVoox e irlos conociendo, como Eduardo Javier, Jimmy Recinos, Elio Pons o Wolf. Me encantó esa frase de este programa: este programa no está hecho con intención de ofender, pero tampoco está hecho con intención de no ofender. Me encantó. Pero sí, nos suscribimos mucho a eso, no. Habrá muchos aspectos que vayan a ofender a gente y nosotros no tengamos intención. Por el otro lado de la moneda es que tampoco vamos a andar teniendo cuidadito con la gente que tenga un sentimiento demasiado desarrollado de ofensa. El señor FC Peruano 33 nos dijo: muchísimas gracias, Gerald, saludos desde Nueva York, jejejeje. Pues muchos saludos de esa ciudad que me vio vivir en ella durante, no sé, 20, 30 años, 25 años creo que fueron. Le tengo muchos recuerdos, muchos gratos recuerdos, muchos malos recuerdos y, muchos recuerdos de vivir en ella. La vida es buena, mala y todo lo que hay en el medio.
Wolf nos dijo: sí, sigue en la brecha, me es refrescante asomarse a esta ventana, aire nuevo, sobre todo valiente. Un saludo para el conductor del programa, y gracias. Y después Antonio Bonilla de Amo: estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de la religión, pero niego la mayor, no creo en un solo Dios. No creo que un solo Dios creara el universo, o sea, que partiendo de mi creencia todo lo demás sobra. En mi humilde opinión, espero que no se ofenda a nadie, ya que yo soy teóricamente católico, apostólico romano, pero no soy practicante. Lo único es que si uno reflexiona un poco, no hay por dónde cogerlo, el tema del Antiguo Testamento. Si alguien se enfada, no me va a quitar mis convenciones, que son muy meditadas, después de haber leído por obligación todos los textos sagrados, que yo tuve miedo de cazar en un colegio católico. Y en tiempo de Franco, nuestro cruel dictador, durante 40 años, y tuve muchos problemas por hacer muchas preguntas en las clases de teología. Bueno, me despido hasta la semana. Un abrazo a todo el que quiera leer mi comentario. A mí me gusta tu comentario, Antonio, a mí me gustó. Radnareru: claro que sí, hombre, todas las religiones son un problema para todos, siempre metiendo el miedo en el cuerpo. Son los que provocan la desinformación de muchos fenómenos. Muy buen programa. Héctor Hernán Bocio desde Buenos Aires: excelente, cada vez mejor. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Muchos saludos a tu patria tan amiga y tan allegada. Después nos vino Andrómeda Alfa diciendo: ustedes no han leído la Biblia. En concreto, es el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 3 a 6, que se dice lo que hacían los habitantes de Canaán. Y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que relata. Por otra parte, Dios no necesita que el hombre lo adore, ni las emanaciones que según ustedes desprende el hombre al hacerlo. Más bien es el hombre el que no tiene que perder la vista de lo que ha prescindido de la idea de Dios y se ha colocado en su lugar. Ha llegado a ser lo peor para los demás. Por ejemplo, el comunismo ateo, que prometía al hombre el paraíso aquí en la tierra, y paradójicamente ha causado más de 150 millones de muertos. Sí, el comunismo ateo, el fascismo alemán o italiano, o el fascismo que tenemos en España, y bueno, iba a decir que tenemos, tenemos, seguramente aún tendremos. No hace falta demasiadas excusas para tener millones de muertos. Te voy a dar un ejemplo, las cruzadas católicas que hubo durante la Edad Media. Alabado, ¿cuántos millones de muertos habrán producido eso? Eso sí, un poco fuera de contexto escribir que ustedes no han leído la Biblia, y supongo que se referirá a la audiencia que está escribiendo, porque yo no hice más que mencionar la Biblia, así que no sé qué otra cosa he leído durante mi podcast. El oyente OOBB dice: ¿y quién dice que fue Dios? Si fueron los hombres quienes escribieron, quitaron y aumentaron lo que les convenía acerca de las religiones, incluyendo la Biblia. ¿O de verdad crees que fue Dios quien les ordenó a estos criminales que arrasasen con su pueblo, con las mujeres, niños primigénitos, etcétera, etcétera? Pensar eso sería tener un cerebro de una estrella de mar. Bueno, sí, fue un argumento que yo abrí, ¿no? El hecho de que ¿es Dios el que lo hace o son los representantes que escriben sobre Dios lo que le escriben esto? Pero sea una cosa o la otra, hay un agente ahí que no está claro, porque obviamente un Dios intercesor, un Dios que interviene, un Dios activo, como lo describen en la Biblia, no debiera dejar que dieran esa imagen de él. Sin embargo, bueno, así sale. Eduardo Mendoza nos dijo: felicidades, un programa bastante revelador. Hay algo que te puedo asegurar como mexicano. Te puedo decir que sí fuimos hechos a su imagen y semejanza, o al menos aquí así se siente. Tremendo comentario, Eduardo, tremendo comentario. Danny Tovic nos dijo: Gerald, magnífico podcast. El Dios del Antiguo Testamento es lo más parecido a un villano tipo Joker. Estás en plena forma. Soy suscriptor de tu podcast desde el principio. Muchas gracias. Pero nunca me animé a escribir. Hombre, qué pena. Y a partir de ahora seré más participativo. Cómo me alegro. Me identifico mucho con tu forma de pensar, tanto en el mundo del misterio como en cuestiones de otra índole. Cada día mejor, de verdad que es un lujazo escucharte, gracias. Por cierto, este audio también lo han subido desde el Oro de los Dioses. ¿Vas a empezar a subirlos ahí? Gracias por tus palabras, Eduardo. Digo, Danny Tovic. Lo que pasó fue que les di permiso hace unas semanas, que me lo pidieron para subirlos a su canal, y les dije sí, tienen permiso implícito y explícito para subir los programas que quieran, siempre y cuando den atribución, y eso es lo que han hecho, han subido al canal al Oro de los Dioses y lo han atribuido, así que yo también contento. Y nuestra amiga Musa, que dijo: estaba esperando este programa sobre el psicópata, pero me interesa mucho ese tema, pedazo de cabrón. Oye, ¿no crees que Hitler fue un buen aprendiz suyo? Genial, como siempre.
no lo llamaría aprendiz, te digo la verdad. Yo sé a lo que te refieres y sí, comparto el sentimiento, pero analizándolo un poco en profundidad, Hitler y otros como él fueron ya tema aparte. Algún día tocaremos algunas cosas sobre él. Hitler fue más bien un animal de su época. Eso lo estoy muy confirmado. Y ojo, no, Hitler sí fue medio o completo psicópata, todavía no estoy muy seguro, pero lo que me fascina de la figura de Hitler y de su crueldad o inhumanidad es como el resto de los historiadores no destacan la crueldad de sus contemporáneos y la inhumanidad de los contemporáneos gobernantes que le tocó compartir tiempo con Hitler. Porque Churchill hizo de las suyas, pero no te digo nada de Roosevelt y su cuadrilla de secuaces, que bueno, algún día comentaremos algunas cosillas más, pero fueron esos años entre los 30, 40 y 50, muy revueltos, muy fastidiados. Y nuestra querida Esme, que lleva casi desde el principio con nosotros y a la que siempre le mandamos muy afectuosos abrazos y saludos y apapachos y todas esas cosas de cariño, nos escribió: hola Gerald, dicen que nada ni nadie ha matado a más gente en nombre de Dios, y creo que en la religión judía no se puede ni siquiera pronunciar su nombre. Un programa de cojones. Has agitado la coctelera de porquerías que es el judaísmo y el cristianismo, las únicas religiones, que la otra ya ni la nombro, en las que estás aterrorizado hasta que te mueres. Lo peor de todo esto es que hay millones de personas que creen a pie en juntillas una hermosa y pesada Biblia, que no es más que un batiburrillo de religiones cercanas y que ni siquiera bien pegados en trozos. A estas alturas no sé quién se traga tales aberraciones como dices. Un saludo a todos. Ah, y cuidado con la oveja negra, o era una cabra. Y nuestros amigos de Enigmas al Descubierto también nos escribieron: buen programa, sí señor, mil gracias. Muchos saludos a nuestros amigos de Enigmas al Descubierto. Nos encanta vuestro podcast y sabes que os seguimos. José Luna nos mandó un email tremendamente escueto, pero muy apreciado. Nos dice: buen programa, saludos, y siempre con la mente abierta. Toma ya. Pocas palabras y muy buenas, señor José. Y hasta el muro de Facebook estuvo bastante ocupado. Vamos a ver, nuestro amigo Vito Calvo nos escribió: hola Gerald, felicitarlo por los buenos podcasts que hace tiempo que estoy escuchando, no me pierdo ninguno. Debería de hacer un podcast con el tema de la demonología. ¿Y por qué no hablar de algunos personajes que se dedican a hablar de la conspiración y que usted piensa que son muy malos y que en vez de informarnos desinforman? Saludos desde San José de California, un fuerte abrazo. Otro fuertísimo abrazo para ti, amigo. Y le contesté en mensaje privado, ¿no? Como diciendo: sí, bueno, podría hablar bastante largo y tendido sobre muchos divulgadores que son pésimos, pero le daría un toque muy negativo a Clave 45 y abriría la puerta a que la gente se empiece a rebotar y a hacer como pequeñas inquinas y peleas y cosas de estas reyertas. No viene a cuento, prefiero darle un toque positivo y enfocarme en las cosas buenas. Amigos, para ustedes ya tendrán de sobra las cosas malas. Eso sí, como ya me van conociendo después de 30 podcasts y ven que tengo un toque sarcástico, estén atentos a cuando se me escapa alguna vez, se me escapa así la lengua y me meto con alguien. Como apreciarán, ni siquiera voy a pedir disculpas cuando eso ocurra, porque simplemente es lo que digo y no lo digo suficiente. Pero de vez en cuando ya verán, alguna vez se me escapará algún comentario. Sí me voy a meter con varios de los grandes, ya me metí con Daniken y su tinglado que tiene montado con los alienígenas ancestrales, ya me metí con George Sokolos, y me voy a meter mucho más con la dualidad los binarios que tienen el Zecharia Sitchin con el David Icke. El Sitchin no tanto, que tengo ciertos aspectos que lo respeto, pero es que el David Icke, ay, casi no tengo no hay por dónde fumar a ese hombre. Y quiero decir de que su combinación de información con desinformación es un cóctel tan letal, y vamos, que baja tan bien y le gusta a tanta gente porque baja perfecto. Probablemente algún día le dedicaremos un monográfico al señor Icke. También mensajería de Facebook, el señor Gerardo nos dijo: esperándose para disculpar mi ignorancia, me gustaría saber si una grabación que un radio aficionado había captado de la astronauta Armstrong en el viaje del Apolo 11, si alguna vez había pasado alguna prueba de constatación de voz, ya que de este astronauta, como de la mayoría, se tiene un registro de voz, y creo que sería de mucha importancia para todos poderlo comprobar.
Y siguiendo con el abuso de confianza y observando que de verdad no tiene pelos en la lengua, como se dice vulgarmente, ¿cuál es su opinión si valdría la pena hacer un programa que investigue la famosa saga del Caballo de Troya y la veracidad de los hechos del prestigioso JJ Benítez? Desde ya muchas gracias y por favor siga así. Vale la pena todo su esfuerzo para desenmascarar tanta desinformación. Sí, muchas gracias Gerardo. A lo cual yo le contesté diciendo que sería muy difícil usar las grabaciones del 69 para hacer comparaciones de voz, de modulación y de tono, timbre, etcétera, porque en aquellas épocas se mandó la cápsula Apolo con una electrónica que cabía en un reloj de calculadora Casio, de esos que te venden en el chino por 5 euros o un euro, no sé. Otra cosa sería si un psicólogo se anima a hacer una comparación de los tonos de voz y de la fraseología usada, etcétera. Pero incluso eso sería difícil porque la NASA entrenaba a sus astronautas a que usaran tonos monótonos, a que no demostraran ni miedo ni pavor y que fuera todo muy regulado, muy controlado, muy frío, muy aséptico. En cuanto a la saga de Benítez del Caballo de Troya, pues sí, podemos hablarlo un poco más largo y tendido. Yo ya he comentado en alguna ocasión de que a mí me parece una ficción interesante. Y tengo muchas dudas de que nada de lo que el hombre haya escrito en cuanto a nivel tecnológico, de viaje en el tiempo, de que los militares americanos hubieran ido al pasado, no creo que nada de eso fuera cierto. Me parece muy plausible de que Benítez hubiera recibido algo de información hablando sobre proyectos para intentar esto y él después hiciera una novela. El Caballo de Troya en sí dudo. Yo tengo muchísimas dudas de que sea cierto como si fuese una narración histórica. José Antonio también desde Facebook nos mandó saludos, dijo muy interesantes sus temas, saludos desde México. Y Andrés Rodríguez nos dijo, excelente programa, manera seria de hablar del misterio. Yo me volví adicto a tu programa desde Costa Rica y me gustaría saber qué piensas de las esferas de piedra de mi país. Y ahora que lo estoy leyendo creo que lo comenté ya en el podcast anterior. En fin amigos, espero que no me quedara nada en el tintero, nada relevante, nada importante. Si me quedó algo, disculpen, intentaré meterlo en el siguiente podcast. Este ya se ha alargado bastante, les recuerdo que tiene su razón de ser tan largo, y eso que ni siquiera metí noticias. Vamos a empezar a irnos despidiendo y recuerden, la razón por la que escribimos es para que ustedes nos den sus opiniones, sus pensamientos, compartan lo que quieren. Les aconsejo sobre todo que escriban en mi muro de la página de Clave 45 en Facebook, la gente que tenga Facebook y que le apetezca escribir. Hagan ahí un grupo para compartir, para intercambiar ideas. No sean tímidos, si tienen algún podcast que quieran recomendar, pónganlo ahí. Ya el resto de los contertulios sabrán decirles si les gustó o no. Yo también compartiré los podcasts que pueda y que quiera y que me apetezcan. Este programa, como siempre digo, está hecho sin ánimo ni de lucro ni de monetización. Lo único que pueden ustedes agradecerme es en ayudar a difundirlo. Pueden hacerlo suscribiéndose y eso le da subida de ranking en iVoox. Pueden darle al botón de me gusta, que es un pulgarcito que hay para arriba en iVoox. Dejar un comentario. Si hacen las tres cosas es creo que lo mejor que pueden hacer, el triunvirato perfecto. Muy agradecido. Y si no, también tienen otras vías de contacto como las que les voy a dar ahora. El correo electrónico es laclave45 en @mail.com, mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Estamos en Google Plus, búsquennos por podclave45. Y saben que también estamos en YouTube, aunque vamos unos cuantos episodios atrasados, porque me lleva un rato compilarlo. Los hago así el fin de semana y subo 2 o 3. No van a ver nada nuevo, no me van a ver el careto a mí. No hay nada diferente más que estos podcasts puestos ahí con unas fotitos. Pero estamos en Twitter y empezamos ya a tener casi 100 seguidores, lo cual es asombroso. Estamos en @laclave45 y en Facebook, como dije, búsquennos por Clave45 y díganle que le gusta y eso, y escriban, compartan, socialicen. Una cosa más que les quiero agradecer inmensamente una cosa fascinante. En el último programa que publiqué, justo cuando lo iba a empezar a publicar, me fijé en las estadísticas y había superado las 50.000 descargas, perdón. Y ojo, aclaro, no ese programa, no ese episodio, hablo de el Clave 45 en general.
superó las 50.000 descargas. Ahora, los que ustedes escuchen, entre ustedes escuchen Rosa de los Vientos, o Espacio en Blanco, o Esa Gente Grande, se reirán a carcajadas y a mandíbula batiente, diciendo, ja, 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 si eso es lo que hace un show en un episodio solo. Ya, yo no soy un programa de radio, yo soy un tipo que está grabando desde su habitación cuando lo dejan en su casa, porque tengo la familia que me corretea por aquí, tengo que esperar a que se vayan a dormir un poco o algo así, o que se vayan a ver una película, y en fin, no tengo una computadora y nada más. Y comenté alguna vez de que yo hice este podcast con 2 amigos más, éramos 3, y yo estaba supuesto a encargarme de la sesión de conspiración, que estaba supuesta a ser una sesión pequeña. Y poco a poco me desaparecieron estos colegas, avatares de la vida, vicisitudes. Y decidí quedarme a sacar el show adelante, a ver dónde iba. Pero desde el principio yo no tenía ninguna pretensión. Pensaba que si a lo mejor conseguíamos 12.000 descargas al final del año, 10.000 descargas de hecho, creo que habíamos escrito algo así como un objetivo de 15.000 descargas para todo el año. Todos los episodios, los 52 episodios que iban a acaecer a lo largo del año. Pues que sería un triunfo para nosotros. Y vamos, estamos en agosto, pasado un poco la mitad del año, y casi hemos doblado esas expectativas. Bueno, hemos doblado esas expectativas. Es fabuloso, es mucho más allá de lo que creíamos. Yo solamente puedo decirles que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos ha descargado, y sobre todo a la gente que se molestó en escribir. Yo entiendo que ustedes están muy ocupados, esto es para ustedes, para muchos de ustedes, un relajo, un momento de esparcimiento, pero agradezco de todo corazón el que le piquen al botón o que digan algo, que le digan en el muro que les gustó el episodio, porque para mí esto ha sido un éxito rotundo, así que muchas gracias. Mientras ustedes sigan ahí, nosotros continuaremos. Bueno, yo continuaré aquí grabando para ustedes. Me río porque sigo usando el nosotros para hablar del programa, cuando ustedes ya saben de sobra que en realidad soy solo yo. Pero en fin, muchas gracias amigos, muchas gracias oyentes, muchas gracias gente que contribuye, muchas gracias gente que opina, muchas gracias gente que escribe que no está de acuerdo, muchas gracias a todos los que hacen sentir su opinión, en serio, muchísimas gracias a todos. Y no se olviden, salimos con otro show el próximo martes, en la madrugada española, como a las 2 de la mañana. Y una recomendación amigos, un pequeño spoiler, en el mes de septiembre, la primera semana del mes de septiembre, vamos a hacer un especial sobre el 11S. Lo único que les voy a avisar es que estoy muy seguro de que nunca han escuchado un especial sobre el 11S como el que les voy a ofrecer esa primera o segunda semana de septiembre. Así que si ustedes es nuevo a Clave 45 y acaban de escuchar este programa por casualidad y han llegado hasta el final también por casualidad, échenle un oído a ese programa que vamos a hacer en septiembre sobre el 11S, que estoy seguro de que le va a aportar una perspectiva que poca gente le ha aportado. Y solamente le dejo saber que no tiene nada que ver con revelaciones científicas y que tiene muy poco que ver con teorías de la conspiración nuevas, etcétera, etcétera. Es simplemente va a tener un ángulo y va a tener una perspectiva que estoy seguro que poca gente entre ustedes han escuchado antes. Y me despido ya, su compañero de viaje, Gerald Dean, muy agradecido de haber compartido esta larga hora o 2 horas con ustedes. Y vamos a dar las gracias a esos compañeros que han trabajado tan arduamente con sangre, sudor y lágrimas detrás de bastidores. Sí, esa gente que siempre aparecen al final del programa y tenemos que intentar darle su pequeño puesto merecido en este pequeño show que compartimos con ustedes. Empezamos por nuestra asesora de cañerías y cloacas atascadas y temas sanitarios, la señora Alba Ñoguarra Labate. También gracias a nuestro director de marketing, propaganda, publicidad y representaciones ectoplásticas, el señor Elmer Cado.
Y por último, decir que hemos cambiado a nuestro asesor de maquillaje y monerías varias. Nuestra antecesora decidió irse a un trabajo mejor pagado, mejor remunerado y donde la reconocieran con masajitos en las espaldas y cosquillas en los pies. Por tanto, nuestro nuevo asesor de maquillaje y monerías varias es el señor Henry Dículo. Y eso es todo, amigos. Acudan a nuestra cita el próximo martes, compartan, sean buenos y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.